Buenas tardes, a esta hora le damos la bienvenida a todas las personas a nuestro streaming sobre la resolución 686 de 2020 y su aplicación para empresas. Les recordamos que tenemos dos conferencistas, la primera persona que nos va a dar todo el tema técnico y legal, que va a ser nuestra conferencista Diana Milena Saavedra Ferrer, especialista en Derecho Laboral y Seguridad de la Universidad Católica de Colombia, es administradora financiera de la Universidad del Tolima y tiene más de 10 años en experiencia con temas relacionados en seguridad social. Adicional, tenemos una invitada especial que es María Lorena Botero, gerente de beneficios pensionales de Porvenir, 26 años trabajando en Porvenir y más de 20 años dedicados al producto de pensiones obligatorias y al entendimiento de todo el sistema pensional en Colombia. Entonces, Diana, te dejamos. ¿Me escuchas bien? Hola, Harold. Sí, señor. Bueno. Perfecto, entonces damos inicio. Muy buenas tardes para todos. Entonces hoy vamos a hablar de la resolución 686. Perfecto. Y la aplicación que tiene respecto a los decretos 538 y 558. Entonces vamos a dar inicio. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las tarifas autorizadas, de la aplicación del Fondo de Solidaridad Pensional y Fondo de Subsistencia, de los intereses de mora, que ya estaban reglamentados en el decreto 538, pero pues en la resolución 686 lo que se hace es aclarar el tema. Vamos a hablar de la SLN, suspensión del contrato o licencia no remunerada, y vamos a hablar de la aplicación en la liquidación. Entonces vamos a iniciar con tarifas autorizadas. Entonces, vamos a hablar un poquito al respecto de cómo quedan las tarifas con respecto a la aplicación de la tarifa plena y al beneficio del 3%. Entonces, recordemos que la tarifa plena del 16% está aprobada bajo la ley 100 del 94 en su artículo 20, en donde la aplicación nominal es el 75% de esa tarifa de 16%, la paga el aportante, quiere decir que realiza un aporte del 12%. Y el empleado paga el restante, el 25%, quiere decir un 4%. Con el decreto 558 del 2020, la tarifa del 3% nominalmente queda de la siguiente manera. El aporte patronal igual, el 75% de esa tarifa del 3% es el 2.25%. Y para el empleado es el 25% de esa tarifa, que es igual al 0.75%. ¿Listo? Entonces, recordemos que el beneficio es la reducción de la tarifa en pensión de pagar al 16% a pagar al 3%. Aplica para todos los trabajadores, todos los empleadores y trabajadores independientes. No aplica para pagadores en pensión, para que lo tengamos en cuenta. Solamente tiene beneficio en reducción de la tarifa en pensión. Los días siguen siendo los mismos, se calculan 30 días. Los aportes a salud, riesgos y parafiscales siguen siendo los mismos, no tuvieron afectaciones, para que lo tengamos en cuenta también. Y el IBC sigue siendo el mismo. Lo único que se modifica con el decreto 558 es la reducción de la tarifa en pensión para los aportantes que necesiten mejorar su liquidez. Igual, si necesitan acogerse o quieren acogerse, lo pueden hacer. Es opcional acogerse a este beneficio para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son las tarifas autorizadas? Entonces, la resolución 686 indica que las tarifas autorizadas son, si no tiene novedades, reporta el 16% o el 3%. Como indicamos y lo dice tanto en el decreto como en la resolución, es opcional del aportante acogerse o no acogerse al beneficio como tal. Si reporta a un empleado con novedad SLN y es una empresa de naturaleza privada, puede reportar la tarifa del 3%, la cual es asumida por el empleador, del 12% o tarifa plena del 16%. Si es una empresa de naturaleza pública y reporta un empleado con un servidor público con novedades CLN, las tarifas en la novedad o en la línea de la novedad son 3% o 12%.
Para los aportantes que tienen cotizantes con alto riesgo, entonces reportan la tarifa del 3% o tarifa plena. No van a escoger ningún indicador de alto riesgo ni de CTI. Entonces tienen las dos opciones, o pagan el 3% o pagan la tarifa plena, indicando cuál es el alto riesgo que tienen, si es CTI, si son aviadores, para que lo tengamos en cuenta. Esto está en la resolución 686 del 2020 en el artículo 1. Perfecto. Listo. Nos vamos entonces con el Fondo de Solidaridad Pensional y Fondo de Subsistencia. La resolución indica que si el aportante se acoge al beneficio del decreto 558, es decir, que si opta por aportar a sus empleados sobre el 3% y si el empleado se le reporta un IBC superior a 4 salarios mínimos, no hay lugar a aporte a Fondo de Solidaridad Pensional y Fondo de Subsistencia. ¿De acuerdo? Diferente si el aportante no se acoge al beneficio. Si el aportante no se acoge al beneficio y dice, yo quiero seguir pagando a mis empleados al 16% y los empleados, pues, su IBC reportado supera los 4 salarios mínimos, debe realizar aporte a Fondo de Solidaridad Pensional, pues de acuerdo a la tarifa que está estipulada por la Ley 100, que ya nosotros la conocemos, que es de 4 a 16 salarios mínimos tienen una tarifa, de 16 a 17 salarios mínimos, pues ya dependiendo de la tarifa tienen la aplicación. Para que tengamos esto en cuenta, esto está en el artículo 2 de la resolución, en el numeral 2.1.2.3.19. ¿De acuerdo, señores aportantes? Para que tengamos en cuenta este punto del Fondo de Solidaridad Pensional, el cual ha generado bastantes preguntas, está expuesto en la resolución que no hay lugar a aporte si el aportante se acoge al beneficio como tal. Nos vamos con la aplicación en SLN. Entonces, cuando reportamos una tarifa de SLN, si el aportante es de una naturaleza diferente a pública, es decir, privada o mixta, la tarifa en pensión, si el aportante se acoge al beneficio, el aporte será del 3%, asumido por el empleador. Han llegado preguntas, pero eso no lo dice en la resolución. Es una instrucción del ministerio que indica que el 3% es asumido por el empleador, para que lo tengamos en cuenta. Y si no se acoge el beneficio, es decir, si dice, no, yo quiero pagar a mi empleado su tarifa total y reportó novedad SLN, puede pagar las tarifas que están actualmente, que son el 12% o el 16%. Si es una empresa de naturaleza jurídica pública y se acogió al beneficio, el aporte en la tarifa en la línea de SLN es del 3%. Si no se acogió al beneficio, en la línea de SLN la tarifa será del 12%. Quiere decir que es la parte que le corresponde al empleado. ¿Listo? Entonces recordemos un poco, si selecciona tarifa completa al 16% con novedad SLN y el IBC del empleado supera los 4 salarios mínimos, hay aporte a Fondo de Solidaridad a Fondo de Subsistencia. Diferente es si el aportante escogió acogerse al beneficio del 3% según el decreto 558 del 2020, entonces, si en la línea de la SLN la tarifa será del 3%. Y si el IBC del cotizante supera los 4 salarios mínimos, no hay lugar a Fondo de Solidaridad Pensional y a Fondo de Subsistencia. ¿Listo? Para que pues lo tengamos en cuenta. Y las empresas públicas que se acojan al beneficio, la tarifa será pues el 3%, como lo hemos venido mencionando. ¿De qué también nos habla la resolución? Nos hace aclaración sobre la aplicación de intereses moratorios que se firmó en el decreto 538 del 2020, el 12 de abril. Entonces, yo soy un aportante y genero mi liquidación el 30 de abril. ¿Listo? El decreto se firmó el 12 de abril, que es el decreto 538 del 2020. Entonces, si tenemos una planilla con periodo pensión 2020-03 y se pagó después de la fecha límite de pago, la planilla se va a calcular sin interés de mora. Por ejemplo, supongamos que hoy es 30 de abril, porque el día de hoy todavía no hay pagos a seguridad social.
Entonces, supongamos que hoy es 30 de abril y yo hoy 30 de abril voy a pagar mi planilla con periodo pensión 2020-03, no voy a pagar interés de mora. Pero si antes del 12 de abril yo pagué mi planilla de 2020-03 y ya se había pasado mi fecha límite de pago, ahí se calcularon intereses de mora. ¿Por qué? Porque el decreto se firmó el 12 de abril y las normas pues no tienen retroactividad. Entonces, a partir del 12 de abril empieza la exoneración de intereses de mora. ¿Listo? ¿Cuándo o hasta cuándo va la exoneración de intereses de mora? El decreto indica que la exoneración de intereses de mora va hasta un mes calendario después de que termine la emergencia sanitaria. ¿Cuándo termina la emergencia sanitaria? El 30 de mayo por el momento, que es lo que siempre ha mencionado pues el presidente. Entonces, como termina el 30 de mayo, la exoneración de intereses moratorios irían hasta el 30 de junio. Es decir, a partir del 1 de julio se empieza a realizar el cobro de interés de mora. ¿Perfecto? Pero sí, un aportante va a realizar el pago de su planilla de marzo en diciembre. Aquí tenemos el ejemplo del 12 de diciembre y va a pagar su planilla del mes de abril. El cobro de interés de mora se va a realizar a partir del 1 de julio. ¿Por qué? Porque en esos meses de emergencia no había cobro de interés moratorio. Entonces, por esos meses igual no se cobrará, sino a partir del día en que se empiece a generar interés de mora. Importante, y es la sugerencia que dimos en el streaming pasado, es, señores aportantes, sí, no hay lugar a cobro de interés moratorio, pero el decreto solamente modifica la exoneración como tal de los intereses. No está modificando ninguna otra ley o ninguna otra normatividad con respecto a la prestación de servicios. ¿Qué quiere decir? Si usted en este momento tiene que pagar su planilla de abril pensión y mayo salud, páguela en el periodo de liquidación. ¿Por qué? Porque si usted no pagó abril, que es lo que se paga en mayo, y lo va a pagar en agosto, corren el riesgo de la no prestación del servicio y que se ve afectado salud y a los empleados que reciben subsidios, ya sea subsidio familiar o subsidio de vivienda. Esto puede tener una afectación. Por eso que el cobro de no interés moratorio es para que pague después de su fecha límite de pago, pero la sugerencia es que paguen en su periodo de liquidación. ¿Listo? Acá tenemos pues cómo verá reflejada su liquidación, entonces donde este interés de mora van a ver el valor en cero. Para las empresas públicas o algunas empresas que manejan planillas tipo J y tipo X, el sistema le va a hacer la pregunta del cobro de intereses moratorios. Entonces tiene la opción de pagar con intereses, pagar sin intereses o modificar los intereses. Ya sabemos que cuando tenemos una sentencia judicial, el juez es el que nos indica el valor de los intereses. Importante, si el aportante escoge pagar con intereses o pagar sin intereses, la liquidación igual va a ir en cero en el valor de los intereses. Si usted desea realizar el pago de interés moratorio porque así lo tiene en su resolución o así lo tiene en la sentencia judicial, por favor diríjase a modificar intereses y allí coloca el valor de los intereses que debe pagar para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos a ver la liquidación. Acá tenemos un ejemplo de una empresa con naturaleza jurídica privada. Entonces, en el cuadro de la parte izquierda podemos ver los aportes que realizamos. Entonces, aquí realiza por un cotizante con un salario mínimo, va a realizar aporte a salud. Este ejemplo es con una empresa exonerada de aporte patronal en salud, SENA e ICBF. Para que pues, digan, no todos pagamos al 4%. Entonces, este ejemplo se hizo con las que están exoneradas. Entonces, la tarifa del 4% en salud, acá tiene el beneficio del 3% en pensión, riesgos laborales al 0.522%, si desea, pues puede realizar el ajuste de acuerdo a la tarifa que tenga su empleado, y caja de compensación. El valor total de la liquidación es de 101.400 pesos. Y en la parte derecha tenemos un ejemplo sin beneficio, es decir, cuya tarifa en pensión es del 16%.
Recuerde que lo único que se modifica es la tarifa, la reducción en tarifa en pensión. Las tarifas de los demás subsistemas quedan iguales. El valor total a pagar sin beneficio es de 215.500 pesos. Es decir, que el beneficio, si deciden acogerse a él, nos da una diferencia de 114.100 pesos por cotizante o por empleado, que eso es lo que sirve para dar alivio económico a ustedes, señores aportantes. Acá tenemos un ejemplo con naturaleza jurídica pública. ¿Por qué? Porque los aportes de ellos, pues ellos tienen que hacer, o ustedes, las empresas públicas, realizan unos aportes a parafiscales adicionales, como lo son SAP y MEP. Entonces acá hicimos los dos ejemplos. En la parte izquierda tenemos la tarifa en pensión, un cotizante con tarifa en pensión del 3% si la empresa se acoge. El valor total nos da 220.000 pesos y sin acogerse al beneficio nos da un valor total de 334.100 pesos. Y la diferencia para alivio económico es de 114.100 pesos por empleado, por servidor público, para que lo tengamos en cuenta. Importante, la resolución menciona que si un aportante quiere pagar por unos cotizantes al 3% y por otros al 16%, lo puede hacer. ¿Qué es lo único que debe hacer? Pagar o hacer liquidaciones diferentes. ¿Por qué? Si ustedes realizan una sola liquidación donde por unos cotizantes tienen 3% y 16%, en la misma van a tener inconvenientes de acreditación con la administradora de fondo de pensiones. Entonces, acá lo pueden hacer, pero importante porque la resolución es explícita diciendo que en planillas diferentes. Ya es decisión de ustedes si se acogen total al beneficio, si no se acogen al beneficio o si para unos cotizantes lo pueden hacer y para otros no. Es decisión de ustedes, señores aportantes. ¿Cómo lo van a ver en nuestro sistema? Todas las planillas que ya se encuentren generadas o que ustedes vayan a liquidar, por defecto se van a liquidar con la tarifa del 3%. Por eso van a encontrar este banner que ven en este slide, en donde la marcación es sí, viene por defecto. Y si ustedes al verificar su planilla, verifican que es el 3%, pero resulta que usted dice, señora aportante, yo no me quiero acoger el beneficio, ¿me van a obligar? No, porque es opcional. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer si no quieren acogerse al beneficio? Ingresar a nuestra plataforma, aportesenlinea.com, ingresan con su usuario y contraseña de nómina o cualquier otro perfil combinado con este, y en el banner de la marcación hacen clic en no. Si su planilla ya está generada, lo que deben hacer es eliminar la planilla, marcar no y volver a generar su liquidación. O si necesitan hacer cualquier otro tipo de modificación a su liquidación, es necesario que eliminen y vuelven a liquidar. Perfecto, para que lo tengan en cuenta. En el portal de Unipymes también van a encontrar el banner de esta manera, con la marcación sí y no. Por defecto va a estar sí, pero también si usted necesita realizar alguna modificación o no desea acogerse al beneficio, debe eliminar su liquidación, marcar no y volver a generar su liquidación. Para quienes no aplica el beneficio, entonces ya sabemos que no aplica para los tipos de cotizante 4, 33, 36 y 52. ¿Y por qué? Porque estas personas ya cuentan con un beneficio en donde su tarifa de pensión es diferente, muchas veces es hasta menor al 3%. Por eso no le aplica el beneficio para estos tipos de cotizantes. Importante, el beneficio en pensión, según el decreto 558, es para los periodos de abril y mayo, es decir, lo que se paga en mayo y junio. ¿Listo? A partir del 1 de julio ya no va a estar vigente la tarifa del 3%, es decir, la planilla de pensión de junio, que es lo que se paga en julio. Pero si un aportante, no sé, en agosto desea realizar corrección de la planilla que pagó con el 3%, en ese caso sí podrá realizar o continuar con la tarifa del 3%. ¿En qué caso se puede realizar una corrección? Porque reportaron el IBS mal o porque reportaron mal los días, ya sea por ingreso o por retiro,
o por el contrario desea pagar el faltante del 13%, que por ningún lado de la norma, ni en el decreto ni en la resolución no lo están mencionando, por lo que ese aporte no va a ser obligatorio más adelante, que es la pregunta que se genera mucho. ¿Y el faltante qué? ¿Nos van a obligar? Eso no está escrito pues en ninguna de las normas, entonces no es obligatorio. Pero si el aportante lo quiere hacer, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Simplemente cambia su tarifa en la planilla de corrección, pagará el 16% y paga. Perfecto, entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, hasta acá iba la aplicación de la resolución 686. Vamos a ver qué preguntas se nos ha generado desde nuestro chat. Harold. Sí, cuenta mediana, perdón. Tranquilo. Cuéntanos qué preguntas se nos han generado desde nuestro chat para solucionar en línea acá algunos de las dudas de nuestros aportantes. Claro que sí. Ya te cuento las preguntas que tenemos aquí. Nos pregunta la señora Berta que si es cierto que si toma el beneficio se dejarán de cotizar semanas. Bueno, en el decreto indica que por los 2 meses en donde está el alivio económico, esas semanas se deben contabilizar. Pero más adelante, en unos minuticos, tendremos también las aclaraciones con una experta del tema de pensiones, donde también les va a aclarar un poco el tema. Sin embargo, el decreto indica que esas semanas en donde se pagó el 3% se deben contabilizar. Nos preguntan aquí que si una empresa que es privada y suspendió los contratos debe pagar ARL. En la novedad SLN no hay lugar aporte a ARL. Los aportes obligatorios en novedad de suspensión o licencia no remunerada son salud y pensión. No hay lugar a riesgos ni a parafiscales. Y pensión pueden pagar con las tarifas que mencionamos. Si se acoge el beneficio el 3%, si no se acoge el beneficio el 12% o el 16%. Nos preguntan que si este beneficio del 3% lo debe asumir en su totalidad el empleador. Sí, por instrucción del ministerio, si el aportante decide acogerse al beneficio del 3% y el empleado tiene novedad de SLN, la tarifa del 3% debe ser asumida por el empleado. Nos preguntan que qué novedad pueden pasar si disminuyeron los salarios durante la cuarentena. Bueno, para disminuir los salarios, pues ya sabemos que debe ser primero un convenio entre empleado y empleador, y si así es, deben reportar una variación permanente de salario negativo. Si lo van a hacer por un mes solamente, pueden reportar una variación transitoria negativa. Por ejemplo, si el empleado estaba devengando 1.000.000 de pesos, pero va a empezar a devengar 900.000 pesos. El valor de la novedad es menos 100.000 pesos para que su IBC quede con el valor de lo que en realidad va a devengar. Diana, nos preguntan que si puedes explicar un poco más sobre la SLN y que si cuando un trabajador tiene esta novedad marcada se debe seguir haciendo el aporte del 3%. Sí, el beneficio aplica para todos los aportantes, como lo habíamos indicado, para los empleadores y trabajadores independientes, pero los independientes no pueden reportar esta novedad. Entonces, señora aportante, si su empleado tiene novedad de SLN y usted se acogió al beneficio, el aporte a la tarifa de pensión va al 3%. Y ese valor debe ser asumido totalmente por usted, señor empleador, pero puede llevar el 3%, o si usted decidió que este cotizante es de los que no va a coger al beneficio, escoge tarifa del 12% o del 16%. Pregunta el señor Wilmer que tiene trabajadores con contrato integral, que por mutuo acuerdo van a tener una reducción salarial sin cambiar su tipo de contrato. El valor a cotizar del 70% será por el valor pagado durante el tiempo del mutuo acuerdo. Sí,
Pero recordemos que por Código Sustantivo del Trabajo, un salario integral debe ser de 13 salarios mínimos. Si el tiempo laborado de este trabajador es el mismo, pero ya su salario disminuyó, ya no sería un salario integral. Diferente si le reducen el tiempo laborado, es decir, tiene medio tiempo y así disminuye su valor del salario, pero ese valor debe ser equivalente a los 13 salarios mínimos. Me explico. Un salario integral de tiempo completo es de 11.215.000, no recuerdo muy bien, se me escapa. Es decir, que medio salario integral sería de 6.200.000, 5.800.000. Es decir, que si le reducen el tiempo, a medio tiempo, el valor de su salario integral sería de 5.900.000. ¿Por qué? Porque es equivalente a lo que está trabajando. Listo, muchas gracias, Diana. Aquí tenemos que si la empresa dio terminación de contrato en abril a un empleado, ¿cómo se debe pagar el aporte? Si dio terminación de contrato, bueno, en este momento la novedad de retiro se reporta en abril. Igual, si el aportante desea acogerse y pagar al 3%, lo puede hacer porque es que el beneficio es para el aportante. Ya sería un convenio o que el empleado le diga, no, págame al 16%, pero ya es un convenio entre ustedes. Nos pregunta aquí la señora Daisy, ¿qué sucede con las personas que ya se les descontó el Fondo de Solidaridad Pensional por temas de retención en la fuente? Bueno, la resolución 686 sí nos habla de ese tema y es que no hay lugar a fondo de solidaridad pensional y a fondo de subsistencia si el aportante se acoge al beneficio del decreto 558, es decir, a pagar una tarifa en pensión del 3%. Si usted, señor aportante, ya descontó ese valor a su empleado, lo que puede hacer es reportar una novedad de aporte voluntario a pensión. Nos pregunta que una persona que si el trabajador supera los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se debe aportar a Fondo de Solidaridad y qué norma especifica esto. En la resolución 686, en el artículo 1, no sé muy bien el numeral, en el numeral 2.1, bueno, voy a mostrarles otra vez pantalla para recordar que ahí lo tenemos explícito, lo del Fondo de Solidaridad Pensional, para que igual, señores aportantes, estas memorias ustedes las van a tener. Quiero que vean que acá está explícito en el artículo 2, perdón, en el numeral 2.1.2.3.19, ahí nos especifican que si el aportante se acoge al decreto 558 del 2020, es decir, a pagar una tarifa del 3% en pensión para sus empleados durante los periodos de abril y mayo, y el IBC del empleado supera los 4 salarios mínimos, no hay lugar a aporte a Fondo de Solidaridad Pensional y a Fondo de Subsistencia. Aquí nos pregunta la señora Berta que con respecto a la modificación del salario de una persona que tiene trabajando, él digamos que indicó que no se podía hacer ningún cambio. Entonces que ella quisiera saber si esto legal o dentro del marco legal, ¿qué podría hacer ella para hacer el tema de la reducción salarial? Bueno, este tema ya es un poco más con abogado laboralista. ¿Sí? Nosotros acá damos el alcance de lo que tenemos en PIB. Sin embargo, desde mi conocimiento, eso para disminuir el salario de un trabajador debe ser un convenio entre empleador y trabajador, a menos de que la empresa compruebe que su liquidez no da para pagar el salario total al trabajador, pero esto se debe hacer ante el ministerio. Sin embargo, pues sugerencia, validarlo con un abogado laboralista. Diana, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de la señora Ofelia y dice que tiene un empleado que tiene incapacidad de 90 días, que si ella está en el derecho de hacer el pago del 3% a pensión y no habría ningún inconveniente. Bueno, pues el decreto
y la resolución no hablan de ninguna afectación en novedades. Es decir, que el aportante, si desea acogerse al beneficio, puede pagar al 3% y se mantiene los temas del reporte de novedades. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta y nos dicen que si la novedad de la licencia no remunerada se paga solo para pensión o que se aplica para los otros subsistemas. La novedad de licencia, bueno, lo que entendí de esta pregunta es los aportes que se hacen en novedad de licencia no remunerada son pensión y salud. ¿Sí? La resolución 686, que es la formalización en pila del decreto 558, solamente modifica la reducción en la tarifa en pensión. Quiere decir que la tarifa en salud continúa igual. Es decir, si es un aportante que no está exonerado de aporte patronal en salud y para fiscales, la tarifa debe ser del 8.5 o pues si está exonerado debe ser de 0%. ¿Sí? Pero las tarifas en los demás subsistemas se mantienen. Riesgos y para fiscales no se pagan novedad de SLN. Muchas gracias. Aquí nos preguntan que si el beneficio aplicaría también para los empleados que cotizan con tarifa del 26% de alto riesgo. Bueno, la resolución 686 habla de también los aportantes que tienen cotizantes con alto riesgo, que son del CTI, aviadores y pues los de alto riesgo, y dice, si el empleador desacorta al beneficio, paga o al 3% o tarifa plena. No se puede pagar, escoger al 3% y escoger un indicador para que, por ejemplo, pague el 13%, no, o es el 26% o es el 3%. Ya es lo que el aportante decide. Muchas gracias. Aquí nos pregunta la señora Ingrid Fuentes que si la empresa va a salir de cuarentena el 11 de mayo, los empleados de este mes, ¿cómo se haría con el pago? Que si pueden acogerse al 3% también a pesar de estar ejerciendo esta labor. Claro, sí, el beneficio es para los meses de abril y mayo, ¿sí? Entonces el aportante decide si desea acogerse o no desea acogerse, o los 2 meses, o si desea en marzo pagar el 3% y en mayo el 16%. Es elección del aportante. Bueno, muchas gracias, Diana. Entonces vamos a dar paso con nuestra invitada especial para que nos conteste todo el tema de las dudas de pensiones. Invitamos a la señora María Lorena Botero que por favor active su cámara y que nos pueda dar una claridad con respecto a las dudas de pensiones. ¿Cómo está, Lorena? ¿Me escuchas bien? Hola, Harold, buenas tardes. Sí, escucho Ah, bien. bueno. Muchas ¿Ustedes gracias. a mí me escuchan? Sí, sí, señora, aquí la escuchamos. Entonces, para contextualizar a toda nuestra audiencia, tenemos de invitada especial a la señora María Lorena Botero, gerente de beneficios pensionales de Porvenir, con más de 26 años trabajando en Porvenir y más de 20 años en experiencia en temas de producto de pensión obligatoria y entendimiento de pensiones en Colombia. Entonces damos pasos a nuestra pregunta. Lorena, tenemos aquí una pregunta que nos han hecho mucho y es, ¿se perderán las semanas de cotización durante este periodo del decreto 558? Hola, ¿me escuchas? Hola. No, ahí ya te escucho, no, no oí la pregunta. Ah, bueno, nos preguntan que si se perderán las semanas de cotización durante este periodo del decreto 558. Bueno, las semanas de cuando uno cotiza a la seguridad social, cotiza para cubrir los riesgos de la invalidez y la muerte, o sea, un siniestro, y para alcanzar las semanas para vejez. Las semanas no se pierden para contabilizarse para un siniestro, ni tampoco se pierden para acceder a la pensión de vejez por semanas en un fondo, que son 1.150 semanas, o en el régimen de prima media, que es Colpensiones, 1.300 semanas. Entonces, las semanas no se pierden ni para la pensión mínima de vejez, ni para una pensión de invalidez y sobrevivencia. Muchas gracias, Lorena. Aquí tenemos otra pregunta y nos dicen que pensionados se verán cobijados para que se trasladen a Colpensiones y que si esto aplica para personas que ganan más de un salario mínimo. Hola.
Las personas que pueden ser trasladadas a Colpensiones o que van a ser trasladadas a Colpensiones de los fondos privados son personas que tienen actualmente una pensión otorgada de salario mínimo legal vigente. Para mayor precisión, las personas que a marzo, abril estaban pensionadas con un salario mínimo legal vigente. El resto de personas que tienen pensiones superiores a un salario mínimo legal vigente no hacen parte de este decreto para trasladarse a Colpensiones. Tampoco hacen parte de este decreto las personas que estaban en trámite de pensión o próximas a pensionarse. Aclaro, solamente son las personas que abril estaban pensionadas con un salario mínimo legal vigente. Listo. Entonces, para contextualizar, Lorena, ¿qué es lo que busca el decreto 558? Bueno, el decreto lo que dice es que los fondos privados debemos pasar a Colpensiones, esos afiliados que en abril tenían una pensión otorgada de un salario mínimo legal vigente y que además tuvieran la cuenta descapitalizada. ¿Qué es tener la cuenta descapitalizada? Que les faltan recursos para tener el capital completo y poder garantizar su pensión vitalicia. Independiente que el decreto hubiera salido o no, yo quiero hacer una aclaración porque ha surgido mucho esa pregunta y es, ¿qué pasa entonces si la cuenta se descapitaliza? Pues el fondo privado tiene que completar ese capital para poder pagar de por vida la pensión. Recordemos que la pensión en un fondo privado es vitalicia y pues es responsabilidad de la AFP. Entonces lo que busca el decreto es pasar esas cuentas a Colpensiones que están descapitalizadas, que son de salario mínimo y pues allá seguir recibiendo la pensión de manera vitalicia como lo estaban haciendo en el fondo de pensiones. Muchas gracias, Lorena. Entonces, aquí nos preguntan que qué consiste el pago parcial de aporte al sistema general de pensiones, es decir, este 3% que van a pagar los empleadores, ¿cuál va a ser como el aporte y la distribución de este pago? Bueno, ese 3% se distribuye en administración y seguro. El 2% en promedio es el seguro. ¿Y qué es el seguro? Es el seguro previsional, o sea, que cubre una contingencia de invalidez y la muerte. Hace un momento decía que esas semanas cuentan para una pensión de invalidez y muerte, entonces lo que hace es que ese seguro previsional, ese porcentaje, se paga a una compañía de seguros en el caso de las AFPs para, en una contingencia de invalidez y muerte, pues tenga cubierta esa contingencia, ese afiliado. Ese es el 2%. Y el 1% adicional es el cobro de administración para la AFP. Recordemos aquí dos cosas importantes. Independiente del decreto de cotizar solo el 3%, pues por venir las AFPs tienen que seguir dando servicio, seguimos dando dobles asesorías, seguimos retirando cesantías, seguimos reclamando solicitudes de pensión y eso es para la administración como tal del fondo para poder seguir dando esos servicios. Adicionalmente, pues por venir también en este momento está como empleador, con un empleo formal a los empleados y eso es la administración que cobra por venir, tanto como empresa como para seguir dando servicio a los afiliados. Muchas gracias, Lorena. Aquí nos preguntan que por qué las AFPs proponen usar los recursos de Fondo de Garantía de Pensión Mínima para cumplir con las pensiones de salario mínimo en retiro programado. Perfecto. El fondo, primero contextualicemos, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima es un fondo que administran las AFPs. Eso tiene aproximadamente unos 24 billones de pesos. Y lo que queríamos nosotros o lo que se propuso en nombre de esos fondos era que las personas, que los pensionados pudieran acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima para completar el capital que hacía falta en esas cuentas descapitalizadas. Esa fue la propuesta que se hizo, que salió desde Asofondos, más no que pasáramos los pensionados a Colpensiones. ¿Quién usa hoy el Fondo de Garantía de Pensión Mínima? Es un fondo para los mismos afiliados y son personas que completan 1.150 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, el capital no les alcanza para una pensión de salario mínimo, entonces ese fondo les completa el capital para poderse pensionar. O sea que es un fondo que utilizan hoy los afiliados a las administradoras de pensiones. Y lo que queríamos era que los pensionados también pudieran acceder a ese fondo de garantía de pensión mínima. Muchas gracias, Lorena. Aquí nos preguntan que si soy una persona que hace parte del grupo de que va a pasarse a Colpensiones, que si debo trasladarme obligatoriamente. Por ser un decreto legislativo, debe ser de estricto cumplimiento y se debe pasar a Colpensiones.
Entonces es una persona que debe pasarse a Colpensiones, pero lo más importante es que en el evento, cuando esto corresponda hacerlo, nosotros contactaremos a los pensionados directamente para darles las indicaciones de lo que corresponde y podernos, pues, avisar como corresponde, pero debe ser de estricto cumplimiento tanto para la AFP como para el pensionado. Gracias, Lorena. Aquí nos preguntan que entonces durante cuánto tiempo pagará Colpensiones la mesada pensional. La pensión se paga de manera vitalicia hasta que la persona pensionada tenga derecho o sus beneficiarios de ley en caso de una sustitución de pensión, tal cual como lo hubiera hecho el fondo de pensiones. La pensión es vitalicia. O sea que en este caso, quien quedará a cargo de las pensiones que se trasladen será Colpensiones. De acuerdo, ellos siguen siendo los pagadores de pensión y tendrán que hacerlo hasta que tengan derecho los beneficiarios a esa pensión. Bueno, Lorena, entonces hemos llegado aquí a una de las preguntas que más nos han repetido. Muchas gracias por su colaboración, por su intervención. La invitamos para que por favor se quede en nuestro siguiente streaming, que es la aplicación de la resolución 686 del 2020, que da pues aplicación al decreto 558 y 538 del 2020, pero ya más detallado a manera de los independientes. Entonces, muchas gracias por su intervención, muchas gracias por la intervención de Diana. Les damos agradecimiento a toda nuestra audiencia que está conectada. Ahorita actualmente les va a aparecer unas preguntas en su pantalla para que por favor nos colaboren. Y pues muchas gracias nuevamente a Lorena por esta intervención. A ustedes, Harold, por la invitación. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a toda nuestra audiencia.